Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista y formador de traders en el broker ProPrime. Damos comienzo otro jueves más a la estrategia de trading semanal y hoy quiero presentaros una estrategia que considero que es muy interesante, sobre todo para gráficos diarios. Los gráficos diarios nos van a permitir operar con mayor limpieza, con una reducción de ruido importante y sobre todo nos va a permitir también que los movimientos, los ratios de riesgo-rentabilidad, en este caso, se disparen. Aquí vamos a conocer una estrategia que tiene varios objetivos de salida, os voy a ir mostrando cada uno de ellos para que se vaya adaptando a cada uno de vosotros. Os voy saludando uno a uno a la gran comunidad que vais siendo cada día en no solamente las aperturas de la sesión de Nueva York, sino también los jueves que me acompañáis. Y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, ya sabéis que la podéis realizar. Este vídeo se está grabando y se colgará a posteriori en nuestro canal de YouTube PuPrime Spanish. Hay que comenzar diciendo que los mercados siguen acompañando la subida. Hoy están subiendo todos los mercados. El SP 500 sube un 0,56, el Nasdaq un 1,11, el Dow Jones un 0,26 y el DAX alemán 1,20. También tenemos subiendo el dólar index un 0,55 hasta 97,05. Y por lo tanto, ¿por qué os comento esto? Porque realmente es el caldo de cultivo que tenemos que seguir trabajando en las temporalidades siempre de sesgo, análisis y ejecución de nuestras operaciones. Hoy la estrategia que os voy a presentar es una estrategia que vamos a utilizar para gráfico diario. Buenas tardes, Miguel, que te incorporas. Estaba comentando que la estrategia que os voy a presentar es para gráfico diario, principalmente para índices y para divisas. Pero he probado que en el oro, la verdad es que con la tendencialidad que está teniendo, realmente pues los resultados también son óptimos. ¿Qué es lo que vamos a buscar en esta estrategia? Pues realmente vamos a buscar grandes movimientos. Va a haber varias estrategias de salida, os voy a ir comentando ahora una a una, pero lo primero, pues comentaros que el sesgo del mercado es positivo, que probando la estrategia aumenta la rentabilidad si operamos solamente en una dirección, en este caso dirección alcista. Ya sabéis que los mercados principalmente e históricamente están construidos para subir. Eso no quita que haya habido periodos también, el crack del 29, en este caso la crisis del tequila del 94, hemos tenido 2008, 2020, donde los mercados han sufrido correcciones. Pero nunca esas correcciones han sido superiores a temporalidades de 3 5 años. Por lo tanto, ya sabéis que la estadística en bolsa es muy clara a largo plazo. En tramos de 15 20 años, el 100% de los inversores han obtenido ganancias. Por lo tanto, lo que vamos a buscar con esta estrategia, que es una estrategia de trading, lo que vamos a buscar realmente es un gráfico limpio, gráfico diario, y os voy a mostrar enseguida en qué consiste la estrategia. Como veis, tenemos aquí un cruce de medias y tenemos un CCI. El cruce de medias es un cruce de medias con diferentes temporalidades. La primera temporalidad, que es la de corto plazo, es de 7 periodos simple al cierre, ¿vale? 7 periodos simple al cierre. Las temporalidades cortas en gráfico diario nos va a permitir no solamente entrar al inicio de la tendencia, sino también salir sin tener que aguantar grandes drawdowns, ¿vale? Para los que no lo sepáis, el drawdown es la máxima caída que se produce en un activo desde el punto de entrada. Por lo tanto, vamos a utilizar como media de corto plazo una media de 7 periodos simple al cierre. Le va a acompañar una media de 55 periodos simple al cierre, ¿vale? Ya sabéis, número también de retroceso Fibonacci 55, de ahí que se utilice. En este caso podríamos haber utilizado a lo mejor una media más larga, pero lo que buscamos realmente son reentradas dentro de la tendencia y por lo tanto también salidas tempranas. Por lo tanto, 7 y 55 simple al cierre, ambas medias. Podéis ponerlo del color que queráis, yo lo he puesto en estos colores. Y les va a acompañar un indicador que a mí me gusta mucho en estas temporalidades, sobre todo de una hora en adelante, aunque ya os mostraré una estrategia de scalping en un minuto con este sistema, con este indicador que funciona muy bien, que es el indicador CCI, Commodity Channel Index. Lo tenéis aquí en vuestra plataforma de inversión de MetaTrader. Aquí lo tenéis. En este caso yo he utilizado un periodo de 20, está aplicado siempre al precio típico y el nivel que he utilizado son los niveles que vienen por defecto de 100 y menos 100. Comentaros, este indicador fue construido por Donald Lambert en la década de los 70, fijaos, un indicador que tiene muchos años, y que se puede interpretar de múltiples maneras. A mi juicio es un indicador muy eficaz y muy interesante. Es decir, cuando el indicador o la línea está por encima del nivel de 100, indica sobrecompras, y hay traders que lo utilizan como si fuera el RSI y realizan operativas en corto. Cuando está por debajo del nivel 100, es decir, en menos 100,
está sobrevendido y hay traders que lo utilizan para comprar. Nosotros no lo vamos a utilizar en esta estrategia de esta manera, sino que va a ser en un sentido direccional. Es decir, cuando el indicador esté por encima de 20, vamos a comprar y cuando esté por debajo de 100, vamos a cerrar esa compra y viceversa, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a mostraros ejemplos en el lado corto y en el lado largo, pero os voy a insistir siempre que para índices principales, Nasdaq, DAX, Dow Jones, SP 500, Russell, etcétera, siempre os recomiendo que trabajáis la pata larga. ¿Por qué? Porque el trabajar cortos en esta temporalidad normalmente suele inducir más a error, emborrona mucho la estadística y realmente si os fijáis, los grandes setups en gráfico diario se construyen sobre el SP 500 y el largo, ¿vale? Por lo tanto, os voy a mostrar qué es lo que vamos a buscar. Pues simplemente lo que vamos a buscar en este caso es el cruce, que el precio se encuentre por encima de ambas medias, eso es primordial, y que a su vez nos encontremos con que el CCI esté por encima de 100. Disculpad, aquí tenéis un ejemplo que se produce el 2 de mayo y como vemos a vela cerrada, porque esto es un gráfico diario, a vela cerrada realizaríamos nuestra entrada. ¿Cuándo realizaríamos la salida? Pues la salida natural sería, principalmente, uno de los ejemplos es cuando el CCI se encuentre en la zona de -100. Esto se produce aquí, como vemos, concuerda con esta vela en 23.084. Disculpad. Y como vemos, la ganancia hubiese sido una ganancia de 2.800 puntos. Esto es el Nasdaq en gráfico diario y por lo tanto ese hubiese sido un objetivo de salida. Otro objetivo de salida en el momento que alcanzamos un 15% de beneficio o bien trabajando con ratios. Un ratio 1:1 o un ratio 1:2 sería un objetivo interesante. Como vemos, es un sistema muy simple. Vamos a recordar la entrada. Precio cierra por encima de ambas medias. El CCI se encuentra justo en esta vela. El CCI se encuentra por encima de 20, pero encima de 100, perdón, es de 20 periodos. Y cerramos en el momento que el CCI nuevamente se gira hacia la zona de -100, que esto se produce aquí arriba, ¿vale? Este es el setup que a mí más me gusta, es el que normalmente indica Donald Lambert, pero luego tenéis el setup más corto que es trabajar con un ratio 1:1 o un ratio 1:2, ¿vale? Esto es un ejemplo en el Nasdaq, para una posición de compra. Para una posición de venta vamos a buscar lo contrario, el precio esté por debajo de ambas medias, el CCI, como vemos aquí, el 25 de febrero está por debajo del nivel 100 y lo que vamos a buscar es, nuevamente para salir, que se encuentre por encima, como vemos, de nivel 100. Esto se produce aquí abajo desde la posición de entrada y tenemos un objetivo de salida de 1.448 puntos. Son resultados muy abultados, pero es porque es un gráfico diario. Yo entiendo que os puede dar más confianza trabajar con ratio 1:1, un ratio 1:2. ¿Cómo se aplica? Pues si vamos a comprar, vamos a situar el stop loss en el mínimo anterior y si vamos a hacer una posición bajista, ponemos el stop loss en el máximo anterior. Es decir, que si entramos en esta vela, el alto anterior es este, y si entramos en esta vela, el mínimo anterior sería este, que es donde nos deja aquí una cola esta vela. Voy a ampliarlo para que lo veáis. Aquí lo tenéis. Vale, perfecto. Os estaba mostrando que precisamente la vela de entrada se daba aquí, el mínimo anterior es este, y como vemos, la vela de salida sería esta, precisamente, esta de aquí, que coincide con ese toque en el nivel de -100, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, hemos aprovechado todo este recorrido que supone estar desde el 30 de abril hasta el 2 de septiembre acumulando ganancias dentro de, en este caso, el Nasdaq 100 en gráfico diario, ¿vale? La posición de venta, voy a mostraros otro ejemplo donde veáis bien las velas. Se marcaría precisamente aquí, al cierre de esta vela, al cierre, el stop loss en el alto anterior y fijaos cómo tenemos la salida natural de Donald Lambert se produciría precisamente aquí. Es cuando ya CCI toca el nivel de 100 en positivo. ¿Qué es lo que hemos acumulado desde la vela de entrada? Pues precisamente desde la vela de entrada pues hemos acumulado un movimiento de 1.600 puntos en positivo. Claro, muchos me diréis, pero fíjate, José, que el mercado cae 4.900 puntos. Perfecto, por eso tenéis la opción también
de hacer un ratio 1 a 1 o 1 a 2. Si la distancia entre la entrada y el stop loss es de 100, perdón, de 1187 puntos, pues podéis hacer ese ratio 1 a 2, ese ratio 1 a 1 hacia abajo, ¿vale? Como veis, no hay sistemas perfectos, pero este es un sistema simple que tiene unos datos estadísticos muy interesantes. Es decir, aplicando tanto compras como ventas, nos sale un profit factor de 1,94, pero si solamente aplicamos compras, lógicamente el profit factor se dispara a 3. Muchos me preguntaréis, ¿qué es el Profit Factor, José? Pues el Profit Factor es el beneficio que obtengo por cada euro arriesgado en el mercado. Eso significa que si tengo un Profit Factor de 3, por cada euro que invierto en el mercado, genero 3, ¿vale? Y si es 1,94, cada euro invertido en el mercado, obtengo una ganancia de 1,94, que ya son estadísticas más que interesantes para gráfico diario. Siempre vamos a buscar ratios por encima de 1,50, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenéis dos ejemplos muy simples aplicados al Nasdaq y por lo tanto que yo os propongo para sobre todo índices principales. Por supuesto, huelga decir que esta estrategia también la podéis automatizar, ¿vale? Por lo tanto, es una manera de simplificar y de que no tengáis que estar pendientes, aunque es en gráfico diario, entramos siempre a cierre de día, pero que no tengáis que estar pendiente a las 12 menos 5 para poder hacer el cambio, ¿no? Bueno, 12 menos 5 en el caso de una divisa, en el caso de un índice estaremos hablando las 10 de la noche, ¿vale? Esto es el Nasdaq. Quiero enseñaros también, por ejemplo, en el SP 500. Fijaos en el SP 500, pues tenemos el caso de, aquí lógicamente se extiende la ganancia mucho más. Tenemos que el precio se encuentra por encima de ambas medias móviles, CCI por encima de 20 y fijaos cómo se extiende, se desarrolla y seguiríamos dentro, porque el CCI no ha tocado el nivel de menos 100 y lo ha rebasado. Por lo tanto, habríamos entrado el 2 de mayo en 5.600 puntos y estaríamos a fecha actual ganando en este caso 993 puntos en el Standard Poor's, ¿vale? Por lo tanto, fijaos como aquí en el SP, si cabe, es más robusto el resultado. Una posición en corto en el SP, pues precisamente se hubiera dado con un objetivo de entrada aquí, en el momento que el CCI está negativo y el precio está por debajo de las medias, nuestro stop loss estaría en el alto anterior y fijaos cómo se desarrolla el precio. El CCI no vuelve a zonas de sobrecompra hasta que ya lo hace en este nivel. ¿Qué es lo que sucede? Que nos dejamos, en este caso ganamos 370 puntos, que para el SP no está nada mal, pero aquellos que penséis que nos dejamos mucho dinero encima de la mesa, pues trabajar un ratio 1 a 2 y veis que tranquilamente os lo va a realizar, ¿vale? Yo generalmente por eso no desarrollo cortos porque nos da siempre esta estructura y no se aprovechan tanto, sino que si solamente vais a trabajar largos, pues considero que es una estrategia que os va a dar, en este caso, mucha fuerza en vuestra cartera y os va a permitir generar grandes rentabilidades. Miguel, me preguntas, ¿el precio ha de estar por encima de ambas medias y además la media corta por encima de la larga? Esto último da igual. La que esté encima de la larga, para aquellos que son más conservadores, entiendo que lo busquen. Pero en este caso podríamos entrar perfectamente, puesto que ya el CCI en estas temporalidades nos genera un resultado óptimo. Para tener una toma de contacto con la estrategia, pues os propongo que busquéis también el cruce de las medias, que pues generalmente se producen de manera inmediata cuando hay sobrecompra o cuando hay sobreventa. ¿Vale? Esto lo hemos visto en el Nasdaq, en el SP, pues vamos a verlo también en el Dow Jones. Fijaos en el Dow Jones, ¿dónde generó la última entrada? Pues precisamente aquí se produce un cierre, eso se produce el 8 de mayo, y después de ese cierre, fijaos cómo se extiende el precio, se lateraliza, y aquí mismo nos deja en esta vela, fijaos, desde el punto de entrada, una mini ganancia de 385 puntos. Por lo tanto, es importante aquí que todos aquellos que trabajes con ratios, aquí tenemos que el mínimo anterior es esta velita, está 600 puntos más abajo, pues ya sabéis que proyectando 1 a 2, pues perfectamente os lo hubiera dado, ¿vale? Por lo tanto, os marco múltiples salidas porque no hay dos traders iguales, para que probéis diferentes setups, pero a mi juicio parece interesante o la estadística está realizada sobre la salida en el momento que el CCI toca el direccional opuesto, ¿vale? Como vemos en cortos, la misma actividad errática, por lo tanto, os sigo recomendando en este sentido largos. ¿Podéis ir realizando reentradas? Sí, podéis ir realizando reentradas, no está concebido con ello, pero ya sabéis, si hay otro momento donde el CCI está por encima del nivel 20, pues a partir de ahí realizamos reentrada y como vemos aquí, en el momento que se produce aquí
El RSI, aquí tenemos un recorrido de 1.300 puntos. Este sería una entrada también interesante. Tened muy en cuenta las lateralizaciones del sistema. Por eso el sistema nos va a dar un engagement del 65% en gráfico diario. Es decir, va a haber un 35% que van a ser lateralizaciones, stops, etcétera. ¿Vale? Es importante que lo tengáis en cuenta. Por eso es propicio reducir el número de operaciones que se realizan para potenciar la estadística. Hemos visto, lo podemos ver si queréis en el IBEX 35, ya sabéis que es un índice poco utilizado para hacer backtesting en gráfico diario, y aquí en este caso, la primera entrada que da el IBEX 35, una vez que el precio se sitúa por encima de, en concreto de las medias, es esta, que se da el 12 de mayo, y como vemos, tiene un objetivo de salida precisamente aquí, en este cierre. Ha generado aproximadamente 429 puntos, ¿vale? Aquí luego entra en un lateral y fijaos como si entráramos dentro de ese lateral, la entrada se produce aquí, a cierre de vela, insisto, y la siguiente y el cierre de la operación se produciría aquí, precisamente. Por lo tanto, habríamos ido a generar pues una ganancia de 623 puntos. ¿Vale? Fijaos con un sistema tan simple para poder trabajarlo en gráfico diario. Avanzamos. ¿Y qué pasa con las divisas? ¿La podemos utilizar con las divisas? Vamos a probar en euro dólar y en este caso vemos cómo este último lateral del eurodólar ha sido complejo de operar, pero nos hubiera dado la entrada precisamente aquí, en esta vela, y seguiríamos dentro de la operación, porque fijaos que el CCI no ha retrocedido a -100, por lo tanto, hemos tocado un pico de 200 pips y ahora estaríamos en una ganancia de 65, ¿vale? Pero las medias, como vemos, están bien estiradas, a pesar de que se ha aplanado la de largo plazo, pero de momento seguiríamos acumulando ganancias. Otra entrada que hayamos podido realizar en el euro dólar, pues precisamente la hacemos aquí, al cierre de esta vela, al cierre de esta vela, y como vemos aquí, en esta vela, es decir, 70 pips más abajo, es donde nos encontramos el cierre de la operación. Fijaos, porque esto conforma dentro de un gran lateral. ¿Dónde se inicia el corte inicial? Pues fijaos, el corte inicial en el euro dólar, en gráfico diario, se inicia en el cierre de esta vela. ¿Dónde se inicia la salida de la operación? Precisamente aquí, ¿vale? Pero si tocáis el cierre de esta vela y establecéis un ratio 1 a 1, 1 a 2, aquí hay 24 pips, fijaos cómo perfectamente nos hubiéramos ido a 48 pips, es decir, a un ratio 1 a 2 sin tener que esperar al cierre en el CCI en el extremo opuesto. Os comento varias salidas y os pediría también feedback para que me comentéis realmente si la habéis probado, si probáis el sistema, cómo os sentís más cómodo. Entiendo que al principio a lo mejor con ratios, moveros con ratio 1 a 1, 1 a 2, os puede hacer sentir más cómodos. Principalmente en índices es más sencillo y de esa manera podéis ir aumentando el equity de vuestra cuenta. Esto no lo hemos visto en el euro dólar, pero ¿qué pasa si lo probamos en el oro? Pues aquí tenemos el oro. La última entrada realizada en el oro se produce precisamente ahí, al cierre de esa vela, el 27 de agosto, y seguiríamos dentro. Entonces, fijaos cómo desde la zona de 3.397 estaríamos dentro actualmente generando una ganancia de 239 puntos en el oro. ¿Vale? Fijaos que aquí tendríamos un lateral importante, los mercados se lateralizan también y por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta porque el CCI lógicamente no es un indicador perfecto. Y como vemos aquí nos realiza una entrada, pero claro, el primer lateral que tenemos que tener en cuenta, es decir, en el momento que se produce este máximo, si vemos que el precio vuelve a generarnos entrada, pero no se supera ese máximo, simplemente lo que hacemos es dibujar lo siguiente. Ahí tenemos una estructura lateral, que generalmente suelen tener las divisas y las materias primas y suelen tener menos en temporalidad diaria los índices. Por eso se trabaja mejor con los índices para posiciones en largo. Podéis utilizar a vuestra portfolio de estrategias como una estrategia más residual, más tranquila y sobre todo que os puede generar muy buenos rendimientos a futuro. Está testada principalmente en divisas, perdón, en índices, en el DAX, en el Nasdaq, en el Dow Jones y en el SP 500, ¿vale? Por lo tanto, prácticamente os he puesto los ejemplos principales. Vamos a irnos a la lista de objetos para eliminar y así que podáis utilizarlo de una manera cómoda.
No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. Gabriel, Miguel, Óscar, Ricardo, Alberto, Luis, todos aquellos que os conectáis. ¿Alguna duda? No lo he testado en acciones, porque considero que en acciones la estrategia semanal que utilizo para la apertura de Nueva York considero que es más interesante y aprovecha mejor las rentabilidades, pero en índices os va a funcionar fenomenal, porque realmente vamos a aprovechar grandes movimientos. De hecho, os recomiendo en el paso uno trabajar con ratios. Trabajáis un ratio 1 a 2 y a casa. Aquí veis un ejemplo del oro. Aquí, fijaos, tenemos un stop de 200 puntos, de 204, pues simplemente trabajáis ratio 1 a 2 o ratio 1 a 1 y tranquilamente pues no tenéis que estar luego sufriendo esas lateralidades propias del mercado. Vamos a ver, por ejemplo, el mercado francés. El mercado francés es un mercado que últimamente ha estado bastante parado, con un sesgo poco tendencial y como vemos, fijaos aquí, ¿qué es lo que sucede? Que la última entrada nos la da ahí y nos mantiene dentro. Si seguimos las indicaciones de Donald Lambert, nos mantiene dentro, eso sí. Pero claro, acumulando una caída de 286 puntos. De momento no ha tocado, ha vuelto a resurgir y estamos pues casi casi a la par. ¿Vale? De momento esta estrategia habríamos entrado el 15 de agosto y seguiríamos dentro. Por lo tanto, el coste de oportunidad es importante. Fijaos, otra entrada en el CAC a vela cerrada y si hacemos la salida como nos indica Donald Lambert, nos habría sacado aquí abajo, generando una pérdida de 265 puntos. Por lo tanto, pues simplemente habiendo trabajado con un ratio muy cortito, ratio en este caso de 145 puntos, pues habríamos un ratio 1 a 1 hallado la salida. ¿Más preguntas que me hacéis por aquí? Sí, exacto. Aquí hay una estructura lateral. Estoy de acuerdo contigo, Miguel. Eso es lo que tenemos que leer, porque sí es que sí me encuentro en formación con traders que normalmente suelen entrar disparados en el momento que sus indicadores les dan entrada sin hacer una lectura del precio. Aquí la estructura lateral tenemos que saber detectarla, saber leer la acción del mercado y como vemos, pues realmente durante todo este tiempo nos hemos encontrado aquí una resistencia y aquí un soporte que se ha ido manteniendo, fijaos, desde abril en adelante. Por lo tanto, yo esperaría para hacer realizar esas rupturas. Hay otros activos que pueden ser más interesantes a la hora de trabajarlos, ¿vale? Vamos a ver en Bitcoin, por ejemplo. Aquí tenemos Bitcoin. Aquí vemos que el precio nos sitúa aquí precisamente, porque CCI está ya por encima de 20 y seguiríamos dentro. ¿Dónde habríamos entrado en Bitcoin y dónde seguiríamos? Pues al cierre de esta vela que cierra en 116,142, ¿vale? Voy a enseñaros el precio. Estaremos desde 116, 142 dentro del mercado. ¿Qué es lo que me preocupa en este caso? Lo que me preocupa de Bitcoin es precisamente esto, que lleva prácticamente en esa caja desde julio. Por lo tanto, pues los movimientos no van a ser tampoco muy exagerados, ¿vale? Eso es lo que realmente me preocupa, la tendencialidad. Por eso el punto fuerte de este sistema SP500, Nasdaq, DAX, Dow Jones, posiciones largas y con ratios. Probadlo de esta manera y me comentáis, porque entiendo que os va a ir fenomenal. La verdad es que la data ha salido muy interesante y de ahí que os lo haya propuesto. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Tampoco quiero hacer el vídeo demasiado extenso para que lo podáis luego visualizar tranquilamente. Los indicadores los tenéis todos aquí en MetaTrader, no son de descarga externa. Y simplemente, pues bueno, es ver en este caso dos cruces, un cruce, mejor dicho, de media simple y un CCI de 20 periodos. En siguientes ocasiones, como voy preparando estrategias cada semana, os voy a mostrar también otra estrategia en gráfico diario solo para el SP, que funciona muy bien y que nos da salidas tempranas para no tener que aguantar drawdowns, ¿vale? Aquí, por lo visto, en gráfico diario vais a tener que soportar muy poco drawdown si solamente trabajáis en largo, por ejemplo en el SP, si queréis probarlo inicialmente en el SP, porque realmente es muy técnico, muy tendencial y bueno, pues los movimientos en largo se suelen extender, salvo cuando entramos en esas tendencias laterales, porque los gráficos lógicamente no suben y bajan de manera vertical, sino que nos vamos a encontrar movimientos de apoyo y lateralizaciones, pero para eso ya sabéis, pues simplemente en el momento que encontramos este tipo de movimientos, pues si queréis podéis apoyaros de una TR, podéis apoyaros de un Williams, podéis apoyaros de una DX. Son maneras también de generar una muleta a la estrategia
para saber un poco en qué momento ya el mercado está en tendencia. Pero bueno, simplemente lo podéis ver con la misma acción del precio. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar. Recordaros, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, necesitáis, puesto que no tenéis una estrategia definida, yo presento muchas, como trader lógicamente tengo las mías, para trabajar no solamente el scalping y el intradía, sino también soy trader posicional, es decir, trabajo con gráficos diarios y semanales a largo plazo. Pues ya sabéis que me podéis contactar, me podéis preguntar y bueno, pues oye, el feedback que pueda tener por vuestra parte, os lo agradezco. Si conocéis a alguien que quiera aprender con nosotros y se quiera seguir los webinarios, pues perfecto, lo pueden hacer. Ya sabéis que toda la formación que imparto es, en este caso a nivel webinarios, es gratuita y por ello, pues oye, pueden no solamente aprender de macroeconomía, sino también estrategias simples de inversión y de trading para poder rentabilizar vuestra cartera. Habrá momentos donde me vaya a un minuto y habrá momentos donde me vaya a las antípodas, al gráfico semanal o al gráfico mensual. Pero siempre busco estrategias que os puedan generar rentabilidad y con la cual podáis crear un mini portfolio que os pueda permitir trabajar cómodamente y sobre todo pues cuando haya grandes movimientos de mercado estar tranquilos porque los datos apoyan dicho sistema. Quiero daros las gracias a todos por acompañarme. Mañana tenemos sesión de la apertura de Nueva York, mañana viernes 19 de septiembre, y os deseo a todos que tengáis un gran día. Un saludo.